no encuentro y se me acaban las palabras y sabes que eso es difícil Sí. para describir lo que vivimos actualmente en nuestro país sobre este tema. Y es que todo parte de esta imagen, ¿no? La que se encuentra en el predio, en el rancho Izaguirre, de 400 pares de zapatos, tenis también ahí presentes, y que eran pertenencias que le fueron despojados a las personas que fueron llevadas ahí a un destino que probablemente sabemos qué pasó, pero que nos obliga el mismo hasta miedo de imaginar lo que se hizo en esas 10,000 hectáreas del rancho, pero que nos llevan a estar conscientes de que esa realidad está ahí, como tú dices, que nos roba las palabras, no hay manera de cómo describirlo. No hay manera de cómo describirlo, una manera de permanecer ajenos a este terror, a este dolor, a esta realidad que, como bien dices, y yo la comparaba un poco con este tema de Auschwitz, es un reflejo en el México contemporáneo. Y estos campos de horror, Jonathan, además no están en la década pasada, ni en un continente lejano, ni a tantos años de distancia, Ujú. están aquí, están creciendo en silencio, en un silencio además de pronto cómplice, y creo que lo digo con mucha responsabilidad, pero también con mucha evidencia de que esto ocurre así. Son imágenes perturbadoras, dolorosas, además de estos pares de zapatos, que creo que es lo que sacude a la colectividad, pues toda Claro. la ropa, las maletas, las pertenencias, cómo la humanidad queda reducida a nada en este campo de reclutamiento forzado que encontraron en Jalisco, que además fue ubicado desde el año pasado. Y hasta ahora, este 5 de marzo, es cuando empiezan las imágenes a recorrer todo México con este horror, con esta indignación. Y bueno, los datos son muy contundentes, ¿no? 3 crematorios clandestinos, restos humanos, una construcción en donde se mantenía a las víctimas en condiciones inenarrables, una zona de adiestramiento criminal, pero insisto, fue esta pila de alrededor de 400 pares de zapatos lo que impacta de manera muy profunda y nos recuerda las imágenes perdón, del holocausto que pudimos conocer solamente en gráficas en blanco y Claro. negro, ¿no? Sobre este mayor campo de concentración nazi, que fue testigo además del exterminio de más de 1 millón de personas. Yo no quisiera ni siquiera tratar de hacer la cuenta de cuántas tenemos ya en México, porque recordar es doloroso, pero también necesario. Creo que así cerraba mi reflexión, Jonathan, y hablaba sobre el olvido no es la salida, el consignar, el denunciar, el darle voz a las víctimas, el no permitir que los nombres de estas personas que vivieron el horror se olviden. Esa es la tarea que sin duda creo que nos queda. En México estos hallazgos además nos recuerdan los niveles de deshumanización, ¿no? Que son similares, insisto, a lo que ocurrió en aquella época y por aquellos lares, ¿no? Las víctimas que, además, no solamente asesinadas, Jonathan, por lo que vemos, creo que estarás de acuerdo y lo describimos, que son personas que fueron despojadas de su dignidad, de una Ujú. historia personal y terminan reducidas a cenizas, convertidas en números. Y en México está pasando exactamente lo mismo. Vemos una crisis que sigue el mismo patrón de aniquilación, de cuerpos sin nombre, de identidad borrada, de objetos personales que se acumulan ahí a montones y dejan atrás rastros de vidas que son arrebatadas de manera inmisericordia, ¿no? ¿Te parece que no hay nada que celebrar, Gina? Porque esto aparece, sale a la luz justo días después de que se convocó a la plaza pública a gritar soberanía nacional, a lo que yo te lo confieso, nunca he entendido qué rayos es para la 4T, viva la soberanía nacional, pero bueno, ¿te parece que hay algo que celebrar en estos momentos? No, por supuesto, es indignante, no, o sea, eso no hay espacio ni siquiera para ponerlo en duda. Yo creo que el gobierno mexicano, y no hablo del actual y del pasado también y del que le antecedió, insistía yo en el tema de que esta es una guerra, y no lo digo por yo calificar si estuvo bien, si fue correcto o no fue correcto de declararle la guerra a los grupos criminales, que ningún mexicano pidió, ¿eh? Ningún mexicano pidió, mucho menos las personas que han sido víctimas de estos actos tan atroces. Pero tenemos un gobierno actualmente, sobre todo del último sexenio, sexenio anterior, perdón, y el que está transcurriendo en este momento, que opta por cerrar los ojos,
No abraza, pero para nada el dolor de miles de familias. Dime cuántas veces hemos visto concentrados en el Zócalo a los colectivos de madres buscadoras de todo el país tratando de que los escuchen, tratando de que los ayuden, tratando de que el gobierno realmente mueva un dedo para poder, ya ellos no piden a sus seres queridos vivos, sino, oye, ¿dónde los dejaron, no? Ya es la Ujú. última salida, pero no abrazan este dolor, ¿eh? Prefieren politizar, prefieren reducir una crisis humanitaria que está en sus narices y que además es su responsabilidad y queda, insisto, reducido a un discurso patético partidista. Oye, Entonces, es evidente que no tiene ni siquiera un plan ni la intención de enfrentar estas desapariciones forzadas, de dar justicia a las víctimas y mucho menos, pero para nada garantizarnos que esto no se repita. fíjate que el fiscal Gers Manero dice una frase que fue demoledora porque sí revela cómo la estructura del Estado mexicano ha sido soltada. Cuando dice, ¿cómo es que ninguna autoridad se dio cuenta? Pero no solo eso, Gina, yo agregaría, ¿te parece que el Estado mexicano ha soltado su más elemental función, la de ejercer el monopolio de la fuerza pública, de la seguridad pública en diferentes latitudes? Hoy se llama Teuchitlán, pero ayer encontraron otro en Reynosa, pero más alrededor de las latitudes de este país, y que en esa estructura no está presente el Estado mexicano, pero sí en otra en la que dice que ahí están, en una especie de cheque de clientelismo electoral llamado beca. ¿Te parece esta dualidad debería de ser así? No, bueno, eso es realmente deprimente, ¿no? Es una realidad, la has descrito muy bien y me parece que te describe de cuerpo entero que hace mucho que lo soltaron, hace muchísimo tiempo. Tenemos este clientelismo, insisto, y vuelvo al tema inicial en donde comparaba lo que ocurre, esta comparación con Auschwitz, que no es casualidad, creo que en ambos casos la indiferencia es la que permite que la barbarie vaya prosperando, ¿no? Y en el caso de México, pues lo vemos y sigue avanzando porque el sistema político y el social también así lo permiten, ¿no? Ujú. Sí nos vienen con el discurso de que tenemos las instituciones, fiscalías, comisiones de búsqueda, pero tú sabes que funcionan solamente en el papel. No tienen los recursos. No, el Estado no está dispuesto a ponerle ni voluntad ni dinero para investigarlo a fondo, ¿no? Y dime, por ejemplo, qué ayuntamiento, con los recursos que tienen, le va a entrar a este tema, porque además ahí te va, o sea, dejan la vida de por medio. ¿Quién la quiere arriesgar? ¿Quién? Ahí esa es la Nadie. palabra. Yo creo ¿Quién? que nadie. ¿Sabes quién? Las mamás. Ujú. Las Que mamás. fueron las que Porque el gobierno y encontraron el Estado le da la espalda a las familias, a las madres buscadoras, y las madres buscadoras se quedan con la espalda del gobierno y le ponen el frente al crimen organizado. las madres que Mientras el encontraron el Estado predio, ¿eh? minimiza cifras, Ujú. desacredita además a los colectivos de búsqueda y se empeña y sí le invierte recursos en maquillar cifras, en ocultar lo que realmente está ocurriendo. Híjole, Entonces, que cada fosa, cada fragmento de hueso, cada mochila, cada cosa que nosotros hemos visto en estas imágenes del horror, yo creo que lo describiría en algo muy sencillo, que son gritos, Jonathan, que el gobierno ha elegido ya no escuchar. uy, Cada cuerpo que se recupera es un testimonio además del fracaso y que no lo recupera el gobierno, lo recuperan las familias. estos son los gritos que el gobierno ha decidido ya no escuchar. Con esta frase me quedo, Gina, y por eso quería que lo habláramos para el auditorio, porque me parece que esos gritos no deben de ser ignorados por nosotros. Gina, me da mucho gusto saludarte y espero que sigamos más veces al habla. Eres siempre bienvenida. Gracias siempre. Gracias, un saludo. Que estés muy bien. Gina Salinas, periodista, directora de la agencia Cuadratín en San Luis Potosí, y que me llamó poderosamente la atención esta reflexión que entregaba, ¿no? Y que nos obliga a voltear, no tener la mirada en otro lado. Nos hemos perdido, y lo entiendo, en la discusión de los aranceles, el tratado, Canadá, Trump, Estados Unidos, la elección en el Poder Judicial, lo entiendo, pero esto ha estado aquí. Desde que yo crecí, desde que yo estuve viendo noticias desde niño, el escenario de la violencia, el crimen, la inseguridad es cosa de cada día en este país. Y hoy se nos está poniendo en la cara de una manera que es ineludible. No voltearla
ni dejar la mirada de lado a este tipo de casos. La violencia. 2:27 p.m. Me voy a corte, me alcanzó, vuelvo con más. Quédese aquí en Imagen Informativa. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.